Hola, bienvenidos a su programa Diálogos con el Psicólogo. El día de hoy me encuentro con mi compañera Dulce Janet Nolasco y su servidora Angélica Monterrosas, y hoy vamos a hablarles de un tema muy importante que afecta a la población mundial, el Alzheimer. Hola, ¿qué tal? Soy Dulce Nolasco y pues el Alzheimer es una enfermedad que ha afectado a mucho tiempo a muchas personas, pero desde 1994 se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional del Alzheimer. La conmemoración de este día busca poder difundir información acerca de la enfermedad y así para que las personas que la padezcan y sus familiares puedan asistir a grupos de apoyo. Por eso es muy importante hablar de este tema. Pero, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a la memoria y también produce alteraciones a nivel conductual, problemas de comunicación, razonamiento, causando un impacto en las actividades de la vida diaria del paciente. No solamente a nivel cerebral, sino también anatómicamente. Se produce pérdida de neuronas y también sinapsis y la presencia de placas seniles y degeneración neurofibrílica. Hablando un poco más sobre la epidemiología, datos exactos con los datos de la OMS, se estima que en el mundo entero hay unos 50 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos. También la enfermedad de Alzheimer es en la forma más común de demencia, que acapara entre un 60 y un 70% de los casos. Así como afecta mundialmente, en nuestro país se pronostica que aproximadamente 350,000 personas padecen Alzheimer y según datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco, en México se han reportado anualmente entre 27 y 30 casos nuevos de demencia por cada 1,000 adultos mayores, por lo que se prevé que para 2050 habrá casi 3 millones de personas afectadas. También hay que tener en cuenta las personas cómo se puede manifestar esta enfermedad y que hay que estar atento a cualquiera de estas sintomatologías, que pueden ser cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, como al cocinar, dificultades para planificar o resolver problemas. También puede haber dificultades para poder desempeñar tareas habituales en la casa, como limpiar, acomodar las cosas. Puede haber desorientación de tiempo y lugar y disminución o falta de buen juicio. Estas son algunas de las señales de advertencia que pueden presentar las personas como indicios de la enfermedad de Alzheimer. Es muy interesante que esta enfermedad también, la tecnología ha avanzado con esto y que se ha podido desarrollar apps que puedan cubrir estas necesidades, en la cual hay diversas, así como en español e en inglés, pero les venimos a presentar 3 que son para cualquier aplicación como Android o iOS. Y una de ellas es para los cuidadores y también para cuidadores como para la persona afectada, que se llama Yo Te Cuido. Esta aplicación ofrece respuestas sencillas a los problemas a los que deben hacer frente para tomarse algún medicamento, para los cuidadores o familiares de personas con Alzheimer y otro tipo de demencia. En esta aplicación pueden encontrar ejercicios de estimulación física y cognitiva, consejos sobre la alimentación, salud y vivienda, información sobre libros y grupos de apoyo, entre otras. Esta aplicación se encuentra disponible para plataformas Android y iOS. Por otro lado, tenemos otras 2 aplicaciones de las cuales vamos a platicar. Una se llama Twitty, que permite a la persona que cuida saber dónde se localiza el paciente, porque a veces sucede que estas personas pues se pierden o salen de su casa y ya no pueden regresar. Y también está la aplicación MediSafe, que permite gestionar la toma de los medicamentos, con lo que se garantiza que se tomen a tiempo y con seguridad, evitando así automedicación y una posible intoxicación. Así que es muy importante conocer estas aplicaciones. Hay muchísimas más que pueden ayudar en el tratamiento de Alzheimer. De nuestra parte sería todo, pero le dejamos a continuación con la doctora Karina Cerezo y nuestra invitada, la doctora Eugenia Sevillano, que estarán en la próxima cápsula. Muchas gracias. Muchas gracias.
UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión: crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Hola, buenos días, o tardes o noches, depende de la hora que nos estén viendo en el programa. Bienvenidos a un nuevo programa de diálogos con el psicólogo. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy complejo que obviamente no se agota en un solo programa, y es el Alzheimer. Estamos haciendo este programa muy cercano a la conmemoración del Día Internacional del Alzheimer, que es el 21 de septiembre. Y bueno, presento rápidamente a nuestras invitadas, que son personas interesadas y especialistas en el tema. Para empezar, tenemos a mi lado izquierdo, bueno, yo soy la doctora Karina Cerezo de la Facultad de Psicología. Hemos hecho ya varios programas relacionados con envejecimiento, pero ahorita quiero que tiene mayor importancia a nuestros invitados. La doctora Eugenia Sevillano, ella es licenciada en Medicina y Cirugía, tiene el doctorado en Neurociencias del Sistema Nervioso Central por la Universidad de Salamanca, España, y es especialista en Medicina Intensiva. Desde el 2016 es coordinadora del proyecto de Alzheimer Puebla, México. Y de mi lado derecho tenemos a dos estudiantes muy inteligentes, muy propositivas, que están actualmente llevando a cabo unas prácticas precisamente conmigo en el asunto del adulto mayor. Son Dulce Janet Nolasco Sánchez y Angélica Monterrosas Mirón. Bienvenidas todas. Gracias. Y doctora Eugenia, pues creo que toda su experiencia y sus conocimientos ahorita los vamos a aprovechar. Decía hace un rato que el tema de Alzheimer es realmente muy denso, complicado en todos los sentidos, y para empezar pues me gustaría hacerle la pregunta ¿de qué es el Alzheimer? ¿Cómo se pudiera definir? Si pudiera haber alguna propuesta, ¿cómo lo definiría usted? Pues yo diría que es ahora mismo la
casi la principal causa de discapacidad en el adulto mayor. De ahí la gran importancia de hacer un plan nacional de Alzheimer y más concreto aquí en México. ¿Por qué digo eso? Pues porque en Europa ya esta enfermedad se lleva lidiando con ella desde hace muchas décadas, pero aquí en México pues la población, como todos sabemos, está cambiando, de tal forma que cada vez va a haber más adultos mayores y eso va a generar pues que haya más problemas de demencia y en concreto de enfermedad de Alzheimer, porque es el tipo de demencia más común. ¿El Alzheimer tiene alguna causa o son muchas causas? Pues como todos sabemos, por desgracia, es una enfermedad que no podemos prevenir al 100%. Hay un porcentaje muy pequeño que es hereditario. Generalmente es hereditario cuando ha aparecido este tipo de enfermedad en personas menores de 60 años. Y luego el resto de prevención que podemos hacer es, igual que prevenimos el corazón, prevenimos nuestro cerebro. Es decir, pues teniendo una alimentación sana, sin grasas, haciendo ejercicio físico. Y lo más importante es aprender una cosa nueva cada día. Realmente eso es lo que nos va a mantener nuestro cerebro activo. ¿Qué pasa? Que el Alzheimer es una enfermedad que se asocia al envejecimiento. No quiere decir que el envejecimiento, todas las personas que envejecen tengan este tipo de enfermedad. No podemos confundirlo. Pero sí les puedo decir que en personas mayores de 65 años tenemos un 10% de probabilidad de poder desarrollar algún tipo de demencia a lo largo de la vida. Entonces es un grave problema porque realmente no podemos parar nuestro envejecimiento. Entonces lo que tenemos que combatir es mejorar la calidad de vida que se pueda tener para envejecer sanos. Ok, entonces el Alzheimer es una demencia. Así es. ¿Sí? ¿Y qué sería una demencia? Porque como este programa va dirigido a una... Pues la demencia es un síndrome, que es un conjunto de síntomas que afecta al intelecto, a la memoria, al conocimiento, a la conducta y, lo más importante, nos deteriora las actividades de la vida diaria. Por tanto, la persona que va a padecer esta enfermedad presenta una dependencia 100%, o sea, necesita un cuidador totalmente implicado en él. Y ese es el mayor problema que acarrea esto, porque el cuidador tiene que cuidar las 24 horas. Entonces, es ahora mismo, desde mi punto de vista, esta patología es una patología grupal, porque el paciente la padece, pero la familia lo sufre y también hay un impacto importante en la sociedad. De ahí que creo que se necesitan centros especializados para realizar una adecuada atención integral a estos enfermos, porque el estar 24 horas con un cuidador es muy cansado. El cuidador se tiene que cuidar para poder cuidarse y creo que la existencia de centros especializados donde pueda ir su enfermo unas horas durante el día ayuda mucho a que el cuidador descanse. Bueno, intentando así agotar la parte del concepto. Entonces, el Alzheimer es una demencia, es una enfermedad, es un síndrome que se compone por diferentes expresiones cognitivas, funcionales, así es, discapacidad. Trastorno de la memoria, del pensamiento, de la conducta y las actividades de la vida diaria, fundamentalmente. ¿Empieza de alguna manera el Alzheimer? Pues creo que aquí la primera causa que se percibe es desorientación del enfermo. El enfermo, una de las causas frecuentes es que a lo mejor va caminando por la calle y no sabe ir quizás al súper, donde ha ido siempre, o no sabe regresar a su casa, o guarda objetos en lugares incorrectos, como las llaves las coloca en el refrigerador. Hace este tipo de actuaciones que
él mismo no es consciente de que las sufre. Realmente las tiene que detectar su familiar. Por eso es importante, pues, y un problema que este tipo de enfermos estén solos. Otra patología que también se asocia muy frecuente y que no es muy conocida es que se afectan los sentidos en la enfermedad, de tal forma que el primero que se afecta es el olfato. Incluso hasta 20 años antes de padecer la enfermedad puede empezar a fallar el olfato. Y esto, bueno, pues si lo tenemos en cuenta a lo que puede pasar en la cocina, que podemos dejar la llave del gas abierta y hay fuga, el enfermo no es capaz de detectar esa fuga de gas y, bueno, pues pueden pasar cosas peligrosas. Por eso es muy importante que estemos muy pendientes del adulto mayor. La familia tiene que implicarse muchísimo porque es una enfermedad de todos. Por ejemplo, esta persona cuando empieza, ¿puede perder la conciencia? No, ¿No? no es ¿Nunca pierde? no es la sintomatología derivada de la enfermedad. Como le digo, fundamentalmente es la desorientación. Ya. Otra causa muy frecuente es la apatía. Si vamos viendo cómo era nuestro familiar hace unos años y de repente vemos que no le apetece salir, que no le apetece reunirse con amigos, es algo que también nos tiene que hacer tener en cuenta que algo pasa. La depresión es otro de los síntomas. Realmente y lo he visto en los estudios que he estado haciendo aquí en el estado de Puebla, cuando el paciente acude a la consulta ya está en fase avanzada. De ahí la importancia de crear conciencia social, de que esto no es un problema asociado al envejecimiento, sino que es algo diferente y que tenemos que pensar en ello. O sea, los doctores tienen que ver que el enfermo, porque empiece con olvidos, cuando realmente aparecen los olvidos, la enfermedad ya tiene una evolución importante. Y, como le comento, la otra causa importante son los trastornos de conducta. Estos trastornos de conducta normalmente ya aparecen en la fase 2, cuando ya ha habido un deterioro importante en el cerebro de ese enfermo. Entonces, los trastornos de conducta más frecuentes es, pues, como le comenté antes, la depresión. La apatía es el fundamental, pero muchas veces no se diagnostica. Otro es el sonambulismo, las alucinaciones son muy frecuentes. También es algo que afecta mucho al cuidador, porque, bueno, pues puede decirle cosas que no son coherentes y es cuando el cuidador empieza a pedir ayuda. Pero como le digo, ya en esta fase ha habido un avance ya de la enfermedad importante. Trastornos del sueño, o sea, realmente en este tipo de patología también hay un importante trastorno del sueño que hay que tener en cuenta, porque eso además afecta que el cuidador ni siquiera pueda descansar en la noche. Por tanto, es uno de los momentos en los que sí recomiendo que se apoyen si es posible, de medicación para que puedan descansar ambos, ¿no? Ok. Entonces, si entiendo bien, ¿tiene 2 fases? Tiene 3 Alzheimer? fases, ¿Tres? realmente. La La fase sería? inicial, donde podemos encontrar, pues eso, la desorientación, que guarda cosas en lugares inadecuados. La segunda fase es ya con trastornos de conducta y trastornos del lenguaje ya más relevantes, es decir, no es capaz de hacer frases completas, con sentido, le fallan más palabras. Y la tercera fase es cuando el enfermo, realmente la fase donde más trabajo da es en la segunda, porque sigue siendo independiente. En la tercera fase ya fallan la realización de actividades de la vida diaria, hay alteraciones motoras, empiezan los trastornos de deglución también, que muchas veces, pues por desgracia, es cuando le llevan al final de la vida, porque aparecen fenómenos de broncoaspiración y neumonías secundarias a una mala deglución y es lo que hace que fallezca el enfermo en la mayoría de los casos. Totalmente dependientes ya en esta Totalmente. última fase. Mm. Actividades de la vida diaria como bañarse, Así es. defecar, Ellos ya en la primera fase empiezan a ver que a lo mejor no combinan bien la ropa que se ponen, porque no saben ni siquiera diferenciar si hace frío o calor. Entonces a veces les vemos vestidos
una persona que se arreglaba mucho y que de repente pues deja de mostrarse así, nos tiene que llamar la atención, o que inclusive pueden salir a la calle pues con zapatillas de casa o con el pijama porque tienen, o sea, no saben, no son conscientes de lo que les está pasando en su cerebro, ¿no? Realmente leía un artículo que es como si a nosotros nos pusieran matemáticas en el sistema binario, que no entenderíamos nada, pues eso es lo que realmente pasa en su cerebro, ¿no? Si vemos estudios histológicos después de una anatomía patológica, de una autopsia, o bien cómo está el cerebro de la persona enferma, realmente vemos la causa de por qué falla todo eso. O sea, es un cerebro que se va destruyendo. Y porque la enfermedad es una patología neurodegenerativa. Entonces no tiene cura y no podemos pararla. Y bueno, lo que tenemos que mejorar es la calidad de vida del enfermo. Eso es lo que podemos hacer. Y en cuanto a esto que menciona de que el cerebro sufre cambios y que obviamente son evidentes vía la autopsia, pero en vida ¿se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algún estudio? Pues en vida es muy importante para el diagnóstico las pruebas neuropsicológicas. Creo que es muy orientativo hacer un estudio neuropsicológico de estos enfermos, porque un estudio neuropsicológico alterado ya nos tiene que poner en alerta de que algo está pasando. Se pueden hacer estudios de imagen como el PET, donde vemos por inmunofluorescencia las alteraciones a nivel cerebral, los depósitos de proteína amiloide tau en determinadas zonas del cerebro, y eso lo que hace es ir rompiendo las conexiones neuronales y destruyendo la comunicación cerebral, porque al romperse las interconexiones de neuronas y destruirse las neuronas, pues indudablemente no hay posibilidad de comunicación cerebral. Dependiendo de los lóbulos del cerebro donde se vayan produciendo estas alteraciones, vemos la evolución más rápida de esta patología. Y bueno, pues es tan importante que hay que crear conciencia social. Por eso, bueno, pues yo estoy representando... Tantitito, doctora, Perdón. es que si quiere, para promocionar el evento y lo que traiga de la asociación, la podemos dejar para el final. Me gustaría ahondar en la parte del diagnóstico. Es que como se menciona en términos técnicos, Médicos, que a veces son un poco difíciles de entender, entonces, si le entendí bien, el diagnóstico lo tiene que hacer un equipo interdisciplinario. fundamentalmente el psicólogo tiene un papel importante en cuanto a que puede hacer las pruebas neuropsicológicas, y desde luego, desde mi punto de vista, el profesional que debería diagnosticar esta patología es el neurólogo. Ya. Psiquiatras, ¿no? Yo soy más partidaria del neurólogo. Y estudios de neuroimagen Así es, serían parte de la exploración. del estudio que solicitaría el neurólogo. Entonces serían pruebas neuropsicológicas, técnicas de neuroimagen, en donde se ve alguna patología en el cerebro. Así es, ya vemos la atrofia cortical que se va produciendo. ¿Y en dónde se mencionó lóbulos o partes del Realmente cerebro? la ¿En dónde primera se parte dan que se más? afecta es el frontal. De ahí los cambios de conducta, la desorientación, todo eso se refleja a nivel frontal. En la parte parietal, cuando aparecen ya estos fallos, es cuando aparece alteración motora. O sea, ahí ya se afecta el movimiento. Ya. ¿Y la memoria cómo se explicaría a nivel del cerebro? Pues por el fallo ¿Afecta algo neuronal, solamente el realmente. frontal? No, pues es una afectación difusa, pero general. realmente es la destrucción neuronal lo que hace que perdamos la memoria. Entonces sería un mito que solamente es un problema de memoria, ¿no? Que empezaría siendo un Totalmente. problema de memoria. Por desgracia, eso es lo que piensa toda la gente. Pero como les digo, la desorientación es algo que nos tiene que poner en alerta. Porque realmente cuando ya falla la memoria, yo creo que si 10 años Y el olfato, antes... ¿verdad? ¿Había dicho? ¿Perdón? ¿El olfato? Sí, pero digo que si 10 años antes hacemos una prueba de imagen, ya hay alteraciones en el cerebro. O sea, cuando aparecen los olvidos, ya ha habido una evolución de la enfermedad. Y ahí ya
hay que hablar de calidad de vida, Así no de es. recuperación al Así es. 100%. Es una enfermedad que no tiene cura, como ya dije, es neurodegenerativa. Ujú. Por tanto, no se pueden curar. Y además, bueno, pues porque la neurona tampoco se repara, o sea, el tejido cerebral no se recupera, ni hay trasplante de cerebro. Entonces, pues lo que tenemos que hablar es de mejorar la calidad de vida de esos enfermos. ¿En base a qué? Pues en base del apoyo al enfermo y al cuidador, a la familia. Ok. Creo que es algo que las instituciones gubernamentales también tienen que tener en cuenta del grave problema que va a venir vamos a a la enfrentar, sociedad, sí. porque, bueno, ahora mismo hay 11.700.000 adultos mayores en México. Todavía no es una cifra muy alta para los 120 millones de población, pero va a ir aumentando, porque si nos fijamos en la pirámide poblacional, ya ahora mismo va haciéndose más estrecha en la base. Por tanto, indica que hay un 27% ya menores de 5 años en la pirámide poblacional. La mayor población ocupa en el rango de 15 a 64 años ahora mismo, pero que dentro de unos años esta gente pues va a ser adulta mayor. Ujú. Entonces, hablamos de un impacto importante de la demencia en México, de tal forma que en el año 2010 había aproximadamente 500.000 casos de demencia. Ujú. Pues en el año 2050 se estima que va a haber alrededor de 3 millones en el país, con lo cual creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Quién lo padece más? ¿Mujeres, hombres? Pues no es que sea ligado al sexo, realmente se dice que se dan por igual, pero sí creo que hay un porcentaje ligeramente más alto de mujeres. Por ¿La un lado, la esperanza de vida de la mujer viene a ser como 2 años más, alrededor de 2 años más que el hombre. Ujú. Entonces, como vemos, pues habrá mujeres más adultas mayores. Y bueno, pues esa es una problemática. La otra problemática es que la cuidadora principal, y más aquí en México, es la mujer. Creo que también ese vínculo social y que se le cierra, ¿no? Realmente para poder tener su cerebro activo, porque se cierra a ser totalmente cuidadora, también hace que tenga más probabilidad de desarrollar la patología. ¿Y el estilo de vida influye? Por supuesto, o sea, creo que aquí en México, aparte del Alzheimer, tenemos que tener muy en cuenta la demencia vascular. Ujú. O sea, la demencia vascular va ligada pues a todas alteraciones del corazón. Igualmente que se produce alteración de las arterias coronarias por el colesterol o la diabetes, pues también se produce la alteración de las arterias cerebrales. Mi estudio en particular veo que México pues es el número 1 de diabéticos. La obesidad también es otra También. causa muy importante. Y de verdad tengan en cuenta que esto es muy grave porque va asociado a mucha patología vascular del tipo de pues eso, enfermedad cardiovascular y también de demencia vascular. O sea, aquí lo que estoy viendo es un porcentaje alto de demencia mixta. ¿A qué me refiero? A que hay un alto porcentaje de enfermedad de Alzheimer, que como ya dije es el tipo de demencia más común, pero aquí en México hay demencia vascular también asociada. ¿Qué ocurre en la demencia vascular? Que se organizan pequeños microinfartos en diferentes arterias cerebrales que pasan desapercibidos en el paciente. O sea, realmente no sufre ningún tipo de secuela y es desapercibido, pero depende de dónde vayan produciéndose esos microinfartos y la suma de ellos hace que pierdan a la larga, pues aparezcan manifestaciones del tipo pues, de la demencia, de la enfermedad del olvido, o sea, olvidos, trastornos de conducta, secundarios a las zonas donde han aparecido esos infartos, inclusive pues ya trastornos motores también, ¿no? O sea, una persona que a lo mejor tenga la parte de una hemiplegia con la mitad de su cuerpo paralizada, indica que ha tenido una grave lesión cerebral. A la larga esa persona también va a tener trastornos de conducta y patología asociada y va a necesitar unos cuidados que no se diferencian en nada a lo que es el Alzheimer, ¿no? Y
de verdad que tenemos que cuidarnos mucho, o sea, tener una dieta correcta, sin muchas grasas, hacer ejercicio físico. Ya, yo no digo pruebas de esfuerzo ni hacer un ejercicio extremo, pero con caminar 30 minutos al día, pues es suficiente. Y también es muy importante sociabilizarse, hablar con otras personas, no encerrarse en sí mismos, ¿no? En su mundo. Ok. No sé si tengan alguna pregunta, chicas. Es que preparan algún material, pero si no, yo sí tengo bastantes. Creo que ya le he resuelto ahí varias. Sí, bastantes. Entonces creo que tenemos un escenario un poquito preocupante, según lo Así que es. escucho en México. Ya no solamente es Alzheimer, sino combinado por nuestro propio estilo de vida. En la cuestión del tratamiento, yo he escuchado muchísimas, como hasta experimentos a los que se somete al paciente con Alzheimer. ¿Cuál cree usted que sea el mejor tratamiento? ¿Es combinado? ¿Es exclusivamente farmacológico? ¿Qué recomienda usted en base a su experiencia? Pues, por desgracia, y a pesar de que soy doctora, le tengo que decir que el tratamiento farmacológico no es demostrado que sea eficaz. Tampoco ni siquiera me atrevo a decir que enlentece la enfermedad. Sé que se está utilizando la memantina y otros fármacos inhibidores de la glutamina, como el donepezilo y demás, pero tienen muchos efectos secundarios. Incluso en países de Europa ya se está hablando de retirarlos, desde luego sí se han retirado en algunos lugares, como en Francia, del sistema público de salud, porque se ha visto que los beneficios no están bien demostrados y los efectos secundarios que producen el enfermo son muchos. Desde mi punto de vista, y lo que más recomiendo es hacer mucho hincapié en la estimulación cognitiva. Realmente lo que se intenta en este proceso no es estimulación mental solamente. Sí es importante una estimulación mental, ponerles ejercicios a los enfermos, pero hacer mucho hincapié en las actividades de la vida diaria, en el vestido, en el aseo, para conseguir que sean lo más independientes, pues el mayor tiempo posible que sean independientes, este tipo de enfermos. Y desde luego es muy importante tener en cuenta la historia de vida de la persona. ¿A qué me refiero? A que si a una persona le gustaba cuidar las plantas, que se dedique a hacer ese cuidado de plantas. Si le gustaba la música, que escuche música, que baile. Si le gustaba la pintura, que se ponga a pintar, que siga pintando, aunque no lo haga bien. No tenemos que reprocharle al enfermo lo que no hace bien, sino hacerle mucho hincapié en lo que aún sabe hacer. Porque si no generaríamos una frustración, y eso todavía deprime mucho más al enfermo y al cuidador, porque el enfermo se pone más nervioso, anímicamente peor, y hace que el cuidador también lleve peor este tema, ¿no? Entonces creo que es muy importante la estimulación neurocognitiva, y por desgracia no recomiendo hacerla en el domicilio, porque pienso que es muy beneficioso para ellos la interacción grupal. O sea, el enfermo tiene que convivir, y son enfermos, o sea, y son personas. No tenemos que apartar al enfermo. O sea, el enfermo sigue siendo una persona que tenemos que tenerla presente, respetar sus opiniones, y aunque a veces se confunda o no responda como queremos, no podemos apartarlo a un lado. Él sigue siendo persona, tiene que comer en la mesa con nosotros. Aunque no nos guste lo que está haciendo, es importante que toda la familia esté informada, incluso los niños. O sea, me parece muy importante que haya un buen vínculo familiar. La interacción intergeneracional es muy importante. Ayuda mucho que los abuelos y los nietos convivan juntos, y creo que hay que hacer un gran hincapié en que esto se mantenga. En México creo que la familia pues todavía está muy unida y tiene que seguir estándolo, y no hay que dejar a este paciente a un lado. O sea, no es una enfermedad que se acabe la vida, no es el fin de la vida.
En algunos programas anteriores que no hemos hablado de Alzheimer, hemos platicado sobre algunas alternativas gubernamentales que no precisamente van al Alzheimer a trabajar con él, sobre todo en el ámbito de investigación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Geriatría, que es el más representativo, pero desafortunadamente o lo que hemos revisado es que principalmente está representado pues, por especialistas en medicina, pocos trabajos sobre psicología, pocos trabajos sobre neuropsicología, por eso la importancia de estos temas. Y bueno, aquí me gustaría que lo más resumido que se pudiera nos compartiera qué alternativas, por ejemplo, en Puebla existen de asociaciones, fundaciones, institutos, no sé, lo que usted sepa. Pues yo para le el puedo Alzheimer. decir que no he encontrado apoyo, ningún tipo de apoyo, así se lo digo, a este tipo de enfermos y a sus familias. Yo estoy representando a la agrupación leonesa de Puebla y Fundación Otli. Es una institución sin ánimo de lucro. Me ofrecieron coordinar este proyecto, el cual me sensibilizó desde hace 2 años que me lo comentaron y aquí estoy. O sea, soy doctora especialista en terapia intensiva. No había tenido experiencia en este ámbito. Desde luego mi experiencia la he ido adquiriendo en España, viendo cómo funcionan ya allí, pero mi ilusión sería aplicarlo aquí y estoy dispuesta pues a poder apoyar en mis conocimientos y contar con gente que me respalde para que se afronte mejor esta enfermedad. Creo que es, como ya he dicho, es una enfermedad grupal, es una enfermedad de distintas especialidades. Desde luego creo que la psicología y la neuropsicología son piezas clave también en el tratamiento integral del enfermo, porque es un tratamiento integral. O sea, hay que tener en cuenta el cuidador forma parte de ese tratamiento integral. El apoyo de centros de día es muy importante. Para mí sería una ilusión poder abrir un centro de día especializado en deterioro cognitivo. Una clínica de memoria, algo Así parecido es. como en Europa, Desde ¿no? en enero, empecé en una sala muy sencilla a tener de forma gratuita, he estado dando actividades de neuroestimulación con enfermos. La verdad, pues me entristece decir esto, pero hice 8 historias clínicas de enfermos candidatos a formar parte de este proyecto y desde luego abierta a todo tipo de personas, y al final solo venían 3 personas. ¿Por qué ese desinterés? Me sorprende cómo reacciona la población. Igualmente le diré que llevo ya 1 año y medio con un grupo de cuidadores, de forma que mensualmente hacemos grupos de apoyo, porque creo que este tipo de enfermedades es muy importante formar asociaciones. Como le comento, yo estaría muy contenta de que se pusieran en contacto conmigo para poder formar parte de este grupo. Y tengo el grupo de apoyo para cuidadores y realmente la gente no acude a las reuniones, no hay un compromiso. ¿Por qué es así? ¿Por qué se reacciona así? ¿Por qué la población reacciona así? No lo sé, pero así no se puede trabajar para mejorar. Aquí hemos tenido la misma experiencia y de hecho, bueno, si sirve así como para compartir la misma situación, pues paciencia, seguir invitando. De hecho, estos tipos de programas tienen esa intención de informar a la gente de qué trabajamos, qué hacemos, cuáles son las alternativas que les podemos proporcionar. Y precisamente hay una alternativa que se está organizando por parte de la agrupación leonesa de Puebla, que es la primera caminata que se llama Creando Conciencia del Alzheimer y otras demencias, que se va a llevar a cabo el domingo 30 de septiembre a las 10 de la mañana en el Jardín del Arte. Ojalá, si alguien está interesado en participar, puede inscribirse al teléfono 2227 09 83 82 con la doctora
Eugenia Sevillano, si es este el Así número, es, sí. en donde anímense todos como familia, como personas con Alzheimer, con cualquier otra demencia, con cualquier otra discapacidad. Se trata de ir impulsando y creando el camino. Estamos en esa lucha. Siempre cuando uno inicia los proyectos son así, son imprecisos, son caóticos. Y bueno, lo que no hay que perder es la esperanza. Y bueno, aquí en Lupaep, como siempre lo decimos en estos programas, estamos para servirles, estamos para darles alternativas. Y ojalá se animen a acompañarnos, ahí los estaremos esperando, la acompañaremos con todo gusto para que podamos empezar este camino. Ya entre más gente va a ser siempre mucho mejor. Y creo que, bueno, nos están correteando con el tiempo. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Gracias, chicas. Sí. Claro que sí. Y aporte lo que necesite, Pues doctora. yo le agradezco a la Universidad Lupaep esta participación, porque creo que así poco a poco pues vamos a seguir creando conciencia. Y el lema actual de este mes mundial del Alzheimer es que cada 3 segundos se diagnostica un caso. Por favor, ténganlo en cuenta. Es muy importante. Pues muchas gracias. Nos estamos viendo en un siguiente programa. Gracias.